ciudadanas y maestros, maestras de la provincia de Pastaza. Yo creo que es importante manifestar sobre las acciones que la UNE viene desarrollando en función de demandar esta ley orgánica de educación multicultural. Yo creo que es una victoria importante, primero porque la Corte Constitucional en su resolución manifiesta de que el conjunto de reformas es constitucional. Es decir, no hay ningún artículo que se considere que es inconstitucional. Yo creo que eso es una victoria importante, porque recordemos la pretensión que tenía el gobierno cuando acudió el 28 de junio a la Corte Constitucional y manifestó de que debe declarar la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de todo el conjunto de la ley. Es decir, la movilización, la huelga de hambre, la participación de la Unión Nacional de Educadores generó de alguna manera mecanismos de presión para que viabilice y la Corte Constitucional determine que es constitucional. Recordaremos de que participaron más de 30 amicus curiae en organizaciones sindicales, gremiales, nacionales e internacionales, manifestando de que las reformas a la ley de educación en lo fundamental repara derechos de los niños y los jóvenes a tener acceso a la educación, de los maestros a tener un salario digno. Entonces, en esas circunstancias, el hecho de que la Corte Constitucional declare constitucional el conjunto de reformas es la victoria fundamental e importante que le entregamos al país. Luego es cierto de que algunos artículos en lo que refiere al salario manifiesta ahí de manera textual que la Asamblea Nacional debe, en este caso modular, dar el tratamiento correspondiente para que haga un análisis financiero y determine los recursos y se pueda dar viabilidad. Entonces le corresponde a la Asamblea. Justo el día de ayer que se levantó la huelga de hambre, estuvo presente en Pichincha la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, juntos con un grupo de asambleístas de Pachacuti, y ratificó su predisposición a dar trámite con la agilidad necesaria para que los maestros podamos tener un salario digno. Es decir, existe la predisposición por parte de la presidenta de la Asamblea para dar trámite, y recordemos que en la Asamblea Nacional 124 asambleístas, los actuales, ratificaron de que es constitucional. Es decir, tenemos el aval, por lo menos de los asambleístas, la predisposición de entregarlo. Yo creo que es fundamental. En el otro acápite, respecto a la situación de los maestros que se jubilan con 30 años de edad, 30 años de aportes sin límite de edad, porque la actual ley establece 30 años de servicio y 60 de edad. Ahí ha especificado de manera clara la Corte Constitucional de que el Ejecutivo debe realizar un estudio actuarial actual que sobre esa base permita a la Asamblea Nacional, al Ministerio de Finanzas, al IES determinar los procedimientos necesarios para que pueda aplicar. O sea, lo que, en otras palabras, no se declara inconstitucional, ratifica la Corte Constitucional de que el hecho de que los maestros nos jubilemos a los 30 años sin límite de edad es vigente, por lo tanto le corresponde, y nosotros vamos a estar vigilantes. Porque recordemos de que lo que decía la compañera es cierto, nada de lo que hemos conseguido ha sido gracias, ha sido producto de la movilización, de la exigencia permanente. Por eso el día lunes vamos a hacer una marcha de la victoria en la ciudad de Quito. A partir de las 10 de la mañana nos concentremos en el Parque El Arbolito y vamos a dirigirnos hacia la Presidencia de la República, para, tomando la palabra del señor Presidente de la República, que en su debido tiempo en declaraciones manifestó de que él no acudía a las mesas de diálogo convocadas por la presidenta de la Asamblea Nacional porque no quería interferir la decisión de la Corte Constitucional, pero que él se comprometía al día siguiente de que la Corte Constitucional se pronuncie a establecer mesas de trabajo para encontrar puntos de encuentro. Entonces, frente a esa realidad, nosotros vamos a irnos este lunes a Quito, la movilización con la participación de todas las provincias del país, para entregarle esta carta al presidente de la República y demandar que se establezcan mesas de trabajo, porque recordemos que el conjunto de leyes que son aprobadas como reformas requiere algunos reglamentos, algunos articulados para poderse implementar. Verá, yo le comprendo, y ciertamente lo que usted dice también, o sea, desde el análisis, desde la perspectiva de lo legal, es un triunfo ciertamente, porque la ley se ha declarado constitucional. Ahora, la tarea que le toca a la Asamblea es buscar el financiamiento, porque lo que hizo el presidente Lenín Moreno es firmar la ley que ha sido constitucional y todo lo que usted nos acaba de relatar, pero las fuentes de financiamiento no están claras. Esto es lo que le corresponde ahora, y va a ver que eso es el pronunciamiento del señor presidente, que la Asamblea encuentre las fuentes de financiamiento, pues. Sí, eso es lo fundamental. Y justo la presidenta de la Asamblea manifestaba de que en este mes se van a tratar las reformas al presupuesto del año 2021.
ahí hay la posibilidad de reinsertar. Recordemos que justo en las reformas establece en uno de los articulados de que el presupuesto general de cada año que no se invierta en educación serán incorporados al año siguiente, es decir, los 900 millones que fueron recortados en plena pandemia de manera inconstitucional, hoy tienen que ser repuestos esos 900 millones. Esa es una fórmula que están proponiendo. Sí, así es. Y lo otro, los recursos ya le corresponde a la Asamblea Nacional, en este caso buscar los mecanismos. Recordemos que hoy ha subido el precio de combustible. El precio en la cual se estableció el presupuesto del año 2021, el barril de petróleo fue de $30. Y hoy está sobre los $75. Es decir, hay un ingreso extraordinario que se ha generado producto del incremento del precio del petróleo y también del combustible, que ya vamos sobre el 58% de incremento. El mismo SDI ha manifestado de que ha habido un incremento en estos 6 meses del cobro de impuestos que se ha generado producto de los ecuatorianos, es decir, hay recursos. De igual manera, el Fondo Monetario Internacional ha manifestado que entregará $1.000 millones producto de las inversiones que ha hecho el país en el Fondo Monetario Internacional, es decir, hay los recursos suficientes donde la Asamblea Nacional puede requerir determinar el financiamiento específico para que se pueda implementar el conjunto de leyes que estamos manifestando. Algunas ideas creativas también deben buscarse ahí. Sí, yo creo que son fundamentales, pero lo importante es que hay la predisposición de la Asamblea Nacional a través de Guadalupe Llori de dar tratamiento a esta ley y de implementarse con la finalidad de que los maestros tengamos un salario digno, como lo habíamos manifestado. Se trata fundamentalmente de reparar derechos, porque hay una tabla salarial emitida por el Ministerio de Trabajo en el año 2016 para todos los servidores públicos, donde dice que un profesional que ingresa al servicio público ingresará con título profesional con $1.000. Entonces lo que se ha hecho, lo que hizo la Asamblea anterior es simplemente generar ese mecanismo como algo correcto de reparar. No puede ser justo de que solo a los maestros no se nos pagaba. Maestros que tienen 23 años de servicio con título de maestrías ingresaban como $840 cuando no cumplían el mandato establecido por el mismo Ministerio del Trabajo. Entonces son cuestiones que le corresponde, y por eso mismo es de que la Corte Constitucional no declara de inconstitucionalidad, sino simplemente de que la Asamblea Nacional tiene que modular ciertos aspectos de forma que consideran ellos inconstitucionales los procedimientos y que tienen que darse viabilidad. Lo importante también aquí recordar es de que la Corte Constitucional da plazos: 1 mes a la Asamblea Nacional y 6 meses al Ejecutivo para que haga el estudio actuarial. Recordemos que es un mandato constitucional que tiene que cumplirse dentro de los plazos establecidos. Y nosotros también vamos a dar seguimiento a estos procesos con la finalidad de que se implemente todo el conjunto de las leyes que han sido consideradas en estas reformas a la ley de educación. Y por supuesto, si la UNE no está movilizado, eso va para las calendas griegas, pero si están movilizados, ahí sí ha de hacerse de manera más expedita. Gracias por estar en los estudios de Lina Radio, Iván, y pues adelante, ¿qué le puedo decir? Sí, muchas gracias. Yo finalmente quisiera agradecer a todos los maestros y maestras que estuvieron presentes en las vigilias, a todas las instituciones públicas, privadas, educativas que participaron en la huelga de hambre, motivándolos a nuestros compañeros, elevando el espíritu. Yo creo que fue importante, trascendental. Agradecimiento profundo a todos, no les nombro por no a lo mejor obviar, pero sí expresar nuestro agradecimiento a nombre de la Unión Nacional de Educadores, a todos mis maestros que estuvieron presentes, unionistas y demás maestros también que se integraron a esta movilización importante que hoy hemos tenido esta victoria. Muchas gracias a usted, mi estimado Salomón, por darnos la oportunidad, y también a los medios de comunicación, a este medio que siempre estuvo presente en la huelga de hambre, dando a conocer las diferentes actividades y acciones que veníamos desarrollando de manera recurrente como participación a través de la UNE Nacional. Se podía en todo caso encaminar a acciones que permitan hoy tener esta importante victoria. Muchas gracias a usted y gracias a la